Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo entrando en semana de Gran Premio. Gran Premio de Japón tendremos este fin de semana, muchísima acción. Al final del vídeo os vamos a contar los horarios por si no los sabéis y queréis estar enterados, un poco mejores que lo que fueron en Australia para aquí en España, pero siguen siendo horarios de bastante madrugada. Tenemos muchas cosas que contaros en este día, comienzo de semana de Gran Premio, y ya viene cargado de información, viene con una noticia importantísima y varias otras que os estaremos todo comentando en el índice que tendréis en el vídeo, por si quieres saltarte alguna parte incluso de esta información que tiene diferentes ramas, o luego de por sí a las noticias al final del vídeo que vamos a trataros rápidamente. ¿Qué tenemos que comenzar en el día de hoy? Bueno, pues vamos a volver al equipo Red Bull y vamos a contaros todo lo que está ocurriendo dentro del equipo, porque surge más información, porque llega cargadísima esta semana también, porque se sabe ahora, según ha informado Business F1, que Verstappen amenazó con no disputar el Gran Premio de Australia, y os tenemos que contar muchísimos matices de lo que ha ocurrido ahí dentro del equipo y qué podría provocar, porque esto, para empezar, nos deja ver clarísimo que la guerra en Red Bull no se ha parado, no se ha acabado, sigue ocurriendo, sigue habiendo, porque al final parece que esta guerra la va a ganar una persona, la va a ganar Christian Horner en lugar de... la va a ganar el lado tailandés, mejor dicho, pero claro, el lado austriaco todavía no se rinde y ahí están en ese sentido Max Verstappen. Esto, como digo, ha sido información del medio británico Business F1, un medio que está especializado en información económica sobre todo, aunque este caso Red Bull también tienen una importancia mayúscula la parte económica, tienen bastante información en este sentido. Fueron, por ejemplo, quienes lanzaron la exclusiva de la investigación sobre Susie Wolff en diciembre, para que os hagáis una idea, que bueno, recientemente también han lanzado ciertas informaciones. En el caso Horner, el mes anterior ya también dieron un dossier, por así decirlo, una información bastante detallada de todo lo que había ocurrido, y ahora esa información la resumen y amplían a lo que ha pasado en estos últimos días, estas últimas semanas dentro del equipo Red Bull. Entre muchas de las cosas que informan, y algunas os las vamos a contar ahora mismo, os queremos recalcar en este punto y por qué llega esa amenaza de Max Verstappen, que es que lo que dijo Marco en Jeddah, que recordaréis la clasificación que se disputó en viernes, él se marchó antes de que finalizase, diciéndole a los medios que me voy porque me están investigando y no sé si voy a estar en Australia, era verdad, que eso ya sabemos que era verdad, pero que era verdad que es que no es que lo estuvieran investigando, es que al día siguiente él sábado lo iban a echar y por eso se marchaba antes. Iba a haber una reunión, por eso estaba también allí Minslav y demás, y le iban a echar en ese momento y por eso se marchó cabreado y con una intención también. Ya os comentamos en su día por qué se le investigaba. Bueno, os lo matizaremos más adelante, pero al final se le investigaba por estar envuelto en las filtraciones del caso Horner, y ya os comentábamos en su día que era paradójico que el propio Marco se le estuviese investigando por filtrar cosas y saliese a los medios, nada más le comunican que están investigándole de eso, a filtrar que le están investigando. Bueno, esto fue con un objetivo claro, que era el posicionamiento público de Max Verstappen. Recordaréis desde Bahrein que se intentó que Verstappen apoyase a Christian Horner, algo que no realizó, y conseguía, o intentaba, mejor dicho, Marco, haciendo esto público, que Verstappen se posicionase. Lo consiguió, desde luego que lo logró, porque en esa misma clasificación recordaréis que Max Verstappen salió a decir que no se había enterado de todo esto, pero que era algo muy malo para él y para Red Bull, muy posiblemente que podría traer consecuencias que se fuese Marco, algo que desde luego no ha dicho con Horner. Sí que públicamente no ha ido en contra suya, pero sí que no le ha mostrado un apoyo, como sí que lo ha hecho con Marco clarísimamente. Ahora todos sabemos, después de esto, qué es lo que pasó ese mismo viernes, después de saberse, después de que a Verstappen esto se lo comunicasen los medios, que amenazaron con no correr el Gran Premio de Australia. Esto lo hizo en persona su manager, Raimund Vermeulen, el manager de Max Verstappen, que recordemos que además ese fin de semana en Arabia Saudí no estaba el padre de Max Verstappen, como sí que estuvo en Bahrein, estaba Jos Verstappen fuera corriendo un rally, así que lo tuvo que hacer únicamente
el manager de Max Verstappen, quien informó en persona a Christian Horner sobre la existencia de la cláusula que había estado sonando en los medios, que ellos habían querido que se supiera, que es el hecho de que si Marco no sigue en Red Bull, Verstappen tiene vía libre para marcharse, una cláusula que ya os hemos dicho, Horner no sabía, porque inicialmente cuando se renovó el contrato de Verstappen para 2028 no iba a figurar, pero al final lograron incluirla porque Marco tenía un puesto muy importante en Red Bull y pudo meterla sin siquiera tener que comunicársela a Horner, y le amenazaban con eso: si Marco no continuaba, si a Marco lo echaban, él no correría en Australia. Esto provocó además que Marco no saliese despedido, pero luego además al día siguiente, el domingo, que no se corría, hubo una reunión bastante importante en Dubái, que aquí ya os lo hemos contado, que Horner salió aún más reforzado y por lo cual está habiendo estos rifirrafes todavía dentro del equipo Red Bull. Bueno, todo esto además, como os digo, tiene bastantes vertientes, tiene bastantes cosas a comentaros. Esto es lo importante. Verstappen amenazó con no correr a Australia, Red Bull accedió, por lo cual Marco todavía sigue en su puesto por ese motivo, por ese posicionamiento público que tuvo el piloto neerlandés. Toda esta historia al final, ¿por qué se dio ese caso? Comienza con la denuncia que hubo a Christian Horner, que por cierto hay ciertas informaciones extra que os vamos a ir dando sobre esa investigación. Básicamente a Horner se le acusó de comportamiento inapropiado. La secretaria, se sabe el nombre, pero yo no lo voy a decir porque creo que tampoco es importante, pero vamos, lo podéis buscar, lo dice el propio Business F1. Pero se le denunció por comportamiento inapropiado al Departamento de Recursos Humanos de Red Bull. Tras esto, rápidamente, casi el mismo día, se decidió echar a Christian Horner. Esto ya os lo hemos contado aquí, que incluso tenía fecha el comunicado que habían escrito desde Red Bull, que era el 2 de febrero, 3 días antes de que públicamente esto se supiese por parte de los medios afines a Verstappen, porque después de que no lo echasen, pues a esto no les gustó nada a esa parte austriaca y empezaron a emitirlo públicamente. Se supo 3 días antes, pero como 3 días después, pero ese 2 de febrero iban a echarlo y Horner logró pararlo. ¿Por qué os estamos diciendo que esto es importante? ¿Por qué os estamos diciendo que aquí hay información nueva si esto ya os lo hemos contado? Bueno, esto sabemos que Minslav había tomado esa decisión y Horner logró pararlo porque en su contrato tenía una cláusula que le permitía tener una investigación externa por parte de Red Bull, y así esto desde Red Bull tuvieron que aceptar, porque en lugar de hacer una investigación llegando a los tribunales, preferían hacer esa investigación. Creía Oliver Minslav, que es el CEO más importante de Red Bull, determinado por la parte austríaca, pero bueno, sí que lleva la marca en general. Aceptó esta investigación porque creía que iba a ser un trámite de 2-3 semanas más, pero que no iba a cambiar el veredicto. ¿Qué es lo que pasó? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que cuentan que esto no lo sabíamos? Bueno, esa cláusula, para empezar, fue apoyado por Yudhvilla, Charlem Yudhvilla, que es el magnate tailandés que posee el 51% del equipo, como ya siempre os hemos comentado, y logró parar el cese de Christian Horner. Él, ¿cómo lo hizo? Ya no solo por mostrarle su apoyo, sino que es que además el abogado que recordáis que había contratado Red Bull por parte externa para hacer toda esta investigación, que fuese parcial, que no fuese mirando los intereses o de Red Bull o de Horner, ¿recordáis ese abogado que se comentaba? Bueno, pues muy externo o muy imparcial tampoco era, porque es el mismo abogado que defiende los intereses de Yudhvilla, el magnate tailandés que está apoyando a Horner en Gran Bretaña. Mucha imparcialidad tampoco había, porque al final Yudhvilla quería que se quedase Horner, blanco y en botella, leche. El puesto de Christian Horner después de todo esto ha salido incluso más reforzado. Después de todo aquello que ocurrió, ya, bueno, sabemos de sobra que el puesto de Horner está bastante reforzado desde que salió absuelto, porque es que de por sí hay muchas pistas que te lo dejan ver. De por sí sale absuelto y él no está presente para poder ver esa noticia o para poder enterarse. ¿Cómo es que no estaba él presente? Bueno, él estaba en un vuelo directo a Bahrein. Él, después de los test, regresa a Gran Bretaña y cuando se anuncia que ha salido absuelto, está volando hacia Bahrein, pero llevaba ya varias horas volando. No le habían comunicado que estaba absuelto, pero es que él no lo necesitaba. Es que el abogado que le investigó estaba del lado, al final, que él le importaba, que era para salir absuelto. Entonces ahí demostró desde el primer momento su imagen tranquila y seguro de sí mismo. Tal es que estaba tan seguro, como digo, también de que ni siquiera la propia filtración que se emitió ese mismo fin de semana en Bahrein, con las pruebas de
conversaciones y demás con la secretaria de Christian Horner, pudieron pararlo, mostrándose además durante ese sábado de carrera en Bahrein, tanto su mujer, Geri Halliwell, como el propio Jude Villar, junto a él todo el día, mostrándole ese apoyo. Y el momento de mayor tensión de Red Bull llegó con esta amenaza, y después de esto ha habido incluso teorías conspirativas, porque como nos estamos poniendo en situación, esto es Bahrein, recordar que en Bahrein empieza a surgir la información de si un Verstappen podría estar interesado en marcharse a Mercedes, y es que además, después de salirse de Sakir sintiéndose muy fuerte, Christian Horner había salido absuelto, no le apoya la parte más importante de Red Bull, él se sentía muy fuerte, y el primer objetivo que tuvo dentro de Red Bull fue la persona que le denunció, pues de quedas se le suspendieron de empleo. Recordar que esto es una noticia que ya dimos. Esto también es normal, quiero decir, si tú haces una... En la vida normal, me refiero, si tú haces una denuncia y la pierdes, pues tienes que pagar consecuencias. Pues al final a esta mujer se quedó sin empleo, le cesaron de empleo. Luego la segunda parte de esto, pues veremos las consecuencias, era Marco. Marco, quien se le acusaba de haber tenido estas filtraciones, y como os digo, en este Gran Premio de Arabia Saudí lo iban a echar. Es más, Jude Villar apoyaba la decisión de Horner del cese de Helmut Marko. Esto llevó a que Oliver Minzlaff y la parte austríaca, los dos CEOs que están junto a Minzlaff designados, estuviesen en Arabia Saudí, como ya os comentamos, con el objetivo de una reunión al día siguiente en Dubái que tuvo lugar. Tras la amenaza de Verstappen, lograron parar el cese de un Helmut Marko al que ellos sí apoyan, no lo apoya la parte tailandesa, Jude Villar y Christian Horner, y de ahí que Marko el sábado de carreras sí que regresase al paddock y dijese públicamente de que sí que iba a continuar, de que se le había parado la investigación. Es que fue muy rápido, porque hubo una reunión ese sábado por la mañana y efectivamente se llegó al acuerdo de no vamos a echar a Helmut Marko, por mucho que una de las partes quisiera, por todo el tema de por lo menos que en Australia corra Verstappen. Por esa amenaza querían continuar por lo menos por ahora con Helmut Marko. Fijaros también lo reforzado, entre comillas, o lo apoyado por lo menos por la parte austriaca que salió Marko, que él mismo ese sábado en Arabia Saudí dijo que no iba a estar en Australia y al final sí viajó. O sea que fijaros también cómo puede llegar a cambiar las cosas. Aún así, después de esto además han surgido teorías que nosotros no le hemos dado importancia, porque ahora han cogido más fuerza y ahora hay muchas más personas hablando al respecto sobre ellas, pero realmente después del fin de semana en Australia ya hubo ciertas teorías en Gran Bretaña de si esto se podría haber dado. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues después de la amenaza de Verstappen ya en su día salieron, y ahora cogen más fuerza, de si Red Bull podría haber... La intención no era que abandonase, pero podría haber provocado los problemas que tuvo en el freno Verstappen. Estas teorías, ¿por qué surgen? Bueno, yo no me las creo, pero esto es lo que está saliendo ahora mismo. Estas teorías surgen porque, primero, el problema del freno es muy extraño, es un problema de freno que te tendrías que haber dado cuenta y nadie, ni en los telemetrías se lo reportaban a Verstappen hasta que ya salió ardiendo que estaba regresando a boxes. Verstappen acabó muy cabreado y además inicialmente se acusó al suministrador de frenos de Red Bull, que es Brembo, que es nuevo este año, y Brembo ha salido a decir que ellos no tuvieron la culpa, que tiene que ser algún problema de configuración en el coche. Estas teorías han cogido más fuerza, ya estas informaciones os las habíamos dicho, lo que había comentado Brembo y demás, pero ahora después de todo esto pues llevan sonando con mucha fuerza de si podría haber sido provocado. Quizá que se les fuese la mano, pero sí haber intentado perjudicarlo un poco por esta amenaza. Y esta situación actualmente molesta mucho al máximo accionista de Red Bull, a Jude Villar, que es además quien está apoyando a Christian Horner y está pensando en hacerse con el poder de toda la empresa, no comprar más acciones, pero ya tienes el poder al final prioritario, que es ese 51%, y coger las riendas del equipo. Esto ya os lo habíamos comentado y efectivamente Business F1 confirma que está siendo así. El magnate tailandés, que posee el 51% de la empresa, anteriormente poseía ese 51%, pero designaba todo en las manos de Minzlaff, en las manos de Matesis. ¿Quién es Matesis? Pues el cofundador de Red Bull y que poseía el 49%, quien tristemente falleció durante 2022, a finales del año. Eso, después de su fallecimiento, dejó una estructura que la intención era que todo continuase
con normalidad, con Minslav como CEO principal, pero hay ahora dos, en lugar de solo estar Masechis, pues hay dos CEOs junto a Minslav. Bueno, esa es la estructura que designaron desde la parte austriaca, pero desde luego que por lo menos a la parte tailandesa no le está gustando, no le ha gustado lo que está ocurriendo, entonces es ahora el propio Yudvilla, con ese 51%, quien quiere coger las riendas del equipo. Y en el lado de Red Bull Racing, en el lado del equipo de Fórmula 1, designaría él a Horner como la persona que tendría todo el poder para llevar el equipo. Anteriormente era el propio Masechis también quien lo llevaba, y al final era la parte austríaca en quien designaba bastante Masechis, en Helmut Marko, porque le tenía mucho apoyo. ¿En quién va a designar ahora Yudvilla? Parece que en Horner. Ahora mismo era esa figura Masechis, la tenía como Minslav, por así decirlo, pero designaba mucho todavía en Helmut Marko, y parece que no van a tener ya más ese poder que hasta ahora habían tenido. Así que esto es todo lo que ha estado ocurriendo, y de aquí también os quiero comentar de esta información surge, y ya hacemos un breve conclusión y finalizamos con todo esto, de aquí surge también toda la información de si Alonso es un posible candidato a ocupar uno de los asientos en Red Bull o no, incluso llegando a sonar que les daría igual si Verstappen sigue o no, porque aunque siga, esto es lo importante, si no sigue desde luego que puede ser un candidato, pero se decía que si no sigue no lo iba a hacer. Lo que están informando es que aunque siga, también podría ser un candidato, porque sería por parte de un Horner que está cada vez intentando conseguir más ese poder dentro del equipo, ser quien administre todo. Sería la forma de, por así decirlo, poner tu poder sobre la mesa, decir, me la estás intentando jugar, te traigo a Fernando, para que te demuestre de que no te necesito a ti si no quieres. Si te quieres marchar, tienes la puerta abierta, porque voy a tener a Fernando también disponible. Es decir, es una forma también de un órdago, por así decirlo. Y aquí esto también es lo importante, claro. Que sí, Horner en muchísimas ocasiones lo ha demostrado públicamente siempre, que ha sido un gran admirador de Alonso, y ha tratado de ficharlo en varias ocasiones, como os hemos contado. 2007 fue una de ellas, 2009, 2013, y luego Alonso comentó 2018 también hubo acercamientos, aunque se no llegó a haber negociaciones en serio. Pero ¿es esto un farol por parte de Horner? ¿Es algo, una información filtrada, interesada a los medios para demostrar ese poder que ahora estás consiguiendo tener, y eso de me da igual si te quieres ir, si me amenazas con irte, que yo voy a traer a Fernando? ¿O puede no ser interesada? Bueno, esto habrá que verlo. Yo desde luego que creo que es interesada, por lo menos la parte de si Verstappen se queda, Alonso también puede correr en Red Bull. Yo esto lo veo muy lejano que ocurra, os lo he dicho en muchas ocasiones. Yo que Alonso corra en Red Bull o no, depende de que Verstappen se vaya. Si Verstappen se vaya, sí que creo que un Horner, intentando conseguir el mejor piloto posible, podría intentar fichar a Fernando Alonso y hacer compañero de Checo Pérez, ya que tengamos esta dupla hispanohablante. Yo, Alonso Verstappen, desde luego que no lo veo, por asomo, sin lugar a dudas, os lo he dicho en muchas ocasiones. Ahí sí que creo que eso aparte por lo menos puede ser interesada, que luego Alonso esté en la lista de Red Bull o no. Si es que Verstappen se marcha, sí que creo que lo puede estar. Así que esto es todo lo que está ocurriendo en Red Bull. No es el último capítulo, sin lugar a dudas, de la guerra que estamos viviendo en Red Bull Racing. Nos intentan en algunas ocasiones mostrar que parece que se han calmado todo, pero que desde luego amenaces con no correr un gran premio, pues en 2 semanas después no se ha calmado la cosa. Y yo sigo diciendo que para mí, en el caso por ejemplo de un Verstappen que se pueda llegar a marchar, para mí estamos llegando a un punto en el que vería complicado que Verstappen siga si Horner sigue, pero cada vez la posición de Horner parece más favorecida, está totalmente apoyada por parte de Yudvilla. La reunión que hubo después de Arabia Saudí el domingo en Dubái, que ese era el motivo principal por lo que la parte austríaca viajó a Arabia Saudí, aunque luego se encontraron con todo el caso de Helmut Marko y demás y actuaron, pero sobre todo lo importante era para la reunión siguiente. Parece que Horner salió aún más reforzado, entonces yo la estancia de los dos lo veo difícil. Y hay gente que dice que, bueno, podría ser difícil, pero en el 25 seguro que siguen, quizá fuerza para marcharse en el 26, por todo lo que pueda pasar con el nuevo reglamento. Pero yo creo que si se va, sería en el 25, porque sería ya de decir, no arreglamos esto, me tengo que marchar. Me parece, vamos, podría ocurrir,
pero me parecería muy fuerte que Red Bull le permitiera quedarse un año más con toda la tensión que está viendo y que luego te marches a vistas de un nuevo reglamento, que puede ocurrir perfectamente, pero yo creo que eso sería lo que ocurriría. Luego ya temas de, bueno, esto al final por supuesto todo es información interesada de alguien, esto es de Business F1, es un medio británico, puede interesarle por ejemplo al propio Christian Horner que cuente, aunque el propio Business F1 luego también publicó anteriormente el mes pasado una información sobre Horner bastante crítica con los medios británicos sobre cómo estaban tratando este caso Horner, entonces le hemos visto no posicionarse a favor de Horner, pero sí que yo creo que si esto es interesado sería más por la postura de Horner, ¿no? Del hecho también de mostrar él, Verstappen está amenazando con no correr. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo desde Red Bull, yo creo que desde luego esto no ha finalizado, va a seguir dando de qué hablar, aunque parece que está un poco más calmada la cosa. También quizás se está intentando llevar el intentar cesar a Helmut Marko, iba a ser unilateral, así una semana después de salir absuelto Horner, quizás se está intentando llevarlo de una forma más tranquila, más pausada. Puede llegar a ser ese caso y que por eso a lo mejor tardemos más en ver las consecuencias, pero que siga habiendo muchísima tensión dentro del equipo y que esto además, especialmente Jude Villar, el magnate tailandés, quiere frenarlo, es real y veremos cómo evoluciona en los próximos días, semanas o meses. Veremos qué tal funciona en este Gran Premio de Japón. Más allá de ahí, vamos a pasar al siguiente de los temas. Os hemos dicho que al final del vídeo, después de todo este tema, caso Horner y demás, Red Bull, guerra civil en Red Bull y demás, teníamos que contaros varias noticias interesantes. Tenemos tres, aunque en la parte que os vamos a contar ahora, que es por parte de Mercedes, vamos a extendernos a hablarlo como si fueran dos temas. Pero ¿qué es lo que queremos hablar primero? Bueno, queremos hablar acerca de unas palabras de Toto Wolff hablando acerca del futuro que van a llevar con este W15. ¿Recordáis la semana previa al Gran Premio de Australia que os contamos que Mercedes iba a llevar experimentos, iba a hacer experimentos en los libres 1 y 2 del Gran Premio de Australia y después definirían un poco el desarrollo del coche? ¿Podía salir diferente a como ellos pensaban? Vale. ¿Qué consecuencias ha tenido en el desarrollo del coche? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Han llegado a alguna conclusión con un W15 que todavía se muestran con problemas? Pues no. Y encima lo que comenta Toto Wolff es que no es que vayan a seguir haciendo experimentos a lo largo de varios entrenamientos libres, sino que van a utilizar fines de semana completos para hacer experimentos. Me recuerda a cierto equipo verde que a finales del año pasado también lo estuvo llevando a cabo esto para intentar entender los problemas que tenían en el coche, que no eran capaces de entenderlo. Parece que Mercedes está ahora mismo también en esa situación, aunque no sea un coche lento como os hemos contado en muchas ocasiones, sí que no lo entienden y sobre todo consideran, según los datos en un mundo perfecto, que es lo que se encuentran en simuladores y túnel de viento, que el potencial del coche es mayor, así que quieren intentar encontrar. Para ese motivo van a llevar a cabo esos experimentos a lo largo de fines de semana completos. ¿Y por qué fines de semana completos? Bueno, pues porque es que por ahora lo que están mostrando es que tienen problemas a lo largo del fin de semana. Suelen empezar bien tanto los viernes en libres 1 como libres 2. Libres 3 no se les dio nada mal en Australia después de los experimentos que habían llevado a cabo y traer el mejor configuración posible, pero luego clasificación y carrera caen su rendimiento. Eso no entienden por qué está ocurriendo. James Allison nos dio una explicación que ahora os cuento, pero no están entendiendo por qué ocurre y ese es el motivo por el que llevar a cabo experimentos a lo largo de fines de semana completos. No tenemos ni idea, ese es parte del problema. Tenemos a 2.500 personas trabajando en estos coches, la mitad en el motor y la otra mitad en el chasis, y estamos mirándolo todo y hay algo que nuestra tecnología no nos está mostrando porque esta ventana de rendimiento es muy estrecha. Creo que estamos llegando a un punto en el que necesitamos experimentar en cada carrera, no solo el viernes porque nuestro rendimiento parece empeorar a lo largo del fin de semana. Estamos bien el viernes, luego estamos bien en algunas de las sesiones del sábado, pero cuando más agarre tenemos y más rápido deberíamos de ir, más rápido alcanzamos el techo del coche, pero nuestros datos indican que ese no es el techo. Ahí es lo que nos dice del hecho de el sábado y el domingo deberían de tener más potencial del que están siendo capaces de mostrar y cómo a lo largo del fin de semana caen en rendimiento. Esto James Allison lo que nos contó es que lo que están sufriendo bastante es con mayor temperatura, es decir, cuanta menor sea la temperatura que hay, mejor funcionan, pero ya no solo temperatura
temperatura ambiente, porque no es a lo que nos estamos refiriendo, que bueno, en Australia sí que al paso de las sesiones hacía más calor, pero en Bahrein no fue ese el caso y les ocurrió algo similar, o incluso en Arabia Saudí. ¿A qué se refieren? A temperatura de la propia pista, a condiciones. Cuanto más agarre hay, más surgen problemas cuando realmente mejor está la pista. ¿Esto por qué les ocurre? Bueno, pues por esas temperaturas de los neumáticos comentan que ya no solo son los neumáticos, sino que al final si esto tienes un problema ahí, te perjudica en el resto del coche, es lo que les estaría perjudicando. Y por ese motivo Toto Wolff comenta que tampoco entienden muy bien por qué en libre estrés en Australia el coche se bajaron los dos pilotos sintiéndolo como el mejor coche que habían tenido en estos últimos 3 años y luego horas después en clasificación sentían que era inconducible con un Hamilton que cayó en Q3 y con un Hamilton que cayó en Q2, perdonad, y un Russell que sí que llegó a Q3, pero simplemente en Q3 logró quedar por delante de los dos Aston Martin, que uno de ellos tenía el suelo roto, y por delante de Yuki Tsunoda. Creo que deberías haberlos oído después de los FP3 de Australia. Decía que el coche es el mejor en 3 años. Tenían mucha carga aerodinámica trasera y se sentían muy confiados, y no cambiamos mucho en el coche. Pero la temperatura de la pista cambió 5 grados, aunque parezca mentira. Así que eso es nada, y el coche se transformó de algo que era lo mejor en 3 años a algo que era inconducible. También os queremos contar en este punto que esto ha sido oficial en el día de hoy, por mucho que hoy sea 1 de abril, que cuidado con lo que veáis en redes sociales, sobre todo de medios británicos, porque es el Día de los Inocentes, se ha hecho oficial que Liberty Media compra MotoGP, compra Dorna, mejor dicho. Liberty Media es el dueño de los derechos de Fórmula 1 y ha adquirido el 86% de Dorna Motorsport, de Dorna Sports, que es el dueño de los derechos de MotoGP, no solo de MotoGP, sino de Moto2, Moto3 y Superbikes también, y Moto-E, perdona, que me lo dejaba también, y han adquirido esa empresa. Os lo llevamos contando. Desde la semana pasada ya era prácticamente oficial, se sabía que hoy iban a hacer esta compra, desde hace unos meses ya se empezó a especular al respecto sobre esto y hoy se ha confirmado. En algunas cosas importantes sobre este acuerdo que se ha podido ver. Primero es que Carmelo Espeleta continúa siendo el CEO de Dorna, que es importante esto, han mantenido el 14% de Dorna y gracias a mantener ese 14% además seguirá actuando como CEO, que es muy importante porque es una persona que lleva muchos años en el cargo, conoce de lleno lo que es la MotoGP y seguro que gracias a que él continúe van a poder seguir con lo que se está haciendo bien, pero además añadiendo lo que puede hacer Liberty Media. Yo ya os he dicho que para mí la llegada de Liberty Media es positiva. MotoGP, hay cierto miedo por parte de los aficionados tradicionales de MotoGP por ciertos motivos que ahora os vamos a explicar. Para mí es positivo porque, para empezar, uno de los temores que yo leí en redes sociales es si podían querer adquirirla para, por así decirlo, bajarle el valor y elevar el de la Fórmula 1. Yo creo que habiendo hecho una compra de 4.000 millones de euros, no creo que sea para bajarle el valor a la competición que tiene, sino para intentar propulsarlo. Y ese propulsamiento lo hicieron muy bien con Fórmula 1. Son unas personas que saben vender muy bien en ese sentido el producto que tienen, y es que el producto de MotoGP es impresionante. Se pueden hacer muchísimas historias con el producto que hay en MotoGP, con los pilotos, con lo que pasa, muchísimas historias que al final es lo importante, y de por sí es que las carreras son espectaculares, entonces yo creo que eso van a ser capaces de venderlo. Había mucha gente que tenía también temor del hecho de si las carreras pueden cambiar. Yo creo que eso Liberty Media tampoco tiene mucho que ver, sobre todo es la FIM, pero ¿pueden llegar a influir? Bueno, pues sí, para intentar buscar el entretenimiento. Esperemos que no cambien demasiado si es que lo cambian y que todo lo que cambien sea para bien. He visto a gente decir, es que imagínate que ahora quieren hacernos todo que sean carreras flag to flag, que es pasando por boxes. Pues bueno, sí que sería un cambio grande. Yo creo que igualmente esto tiene que ser aprobado por la FIM, por los equipos, y veremos si eso lo aceptarían. Porque, por ejemplo, el formato al sprint que se ha introducido parece que a los pilotos no les gusta nada y se está discutiendo para el próximo año. Lo importante es reducir la aerodinámica, que eso va a ser para ese 2027 ya confirmado. Luego, más allá de ahí, sobre todo, una cosa que hay en el comunicado que han emitido, que la verdad es nefasto, es el hecho de llamar categorías de soporte a Moto2 y a Moto3. Esto, en
mentalidad Fórmula 1 sí son categorías de soporte, F2 y F3, pero en MotoGP no, es que son campeonatos del mundo. Entonces, la verdad que bueno, es quizá todavía no saber exactamente cómo denominar las cosas en lo nuevo que estás comprando, pero bueno, pues error quizá también de novato. Lo último a comentaros, se vuelve a hablar sobre el hecho de un gran premio conjunto, MotoGP y Fórmula 1, algo que ya el propio Carmelo Espeleta, el CEO de Dorna, que continúa con ese error como os hemos dicho, habló hace tiempo que habían estado hablando con Liberty Media para llevar a cabo, pero era muy difícil. Ahora que Liberty tiene los derechos de las dos, quizá podría llegar a ser más fácil, veremos si lo acabamos de ver. Yo lo veo complicado, se está también informando que por ahora no se plantea, es decir, no es algo que vayamos a ver en 2025, seguramente tampoco en 2026, es algo a largo plazo. Yo lo veo complicado porque Fórmula 1 lo puedes intentar en un fin de semana donde solo haya Fórmula 1, pero MotoGP en estos últimos años ya sí, antes no eran todas, no eran el 100%, ahora sí, en el 100% de las carreras no solo es MotoGP, también es Moto2 y Moto3. Juntar por horarios todo, yo creo que sería muy complicado. Se puede llegar a dar. Luego ya está el tema de circuito y demás, que desde luego eso es complicadísimo. Pero bueno, se puede llegar a dar en algún circuito que ya de por sí comparten. Hay varios circuitos que lo comparten. Yo creo que se puede llegar a dar, pero estamos hablando de bastante largo plazo. Así que ya es la confirmación de esta noticia. Lo último que os queremos comentar en este vídeo son los horarios. Ya entramos en semana de Gran Premio. Normalmente esto es lo primero que os comentamos en el primero de los vídeos de la semana, pero con todo el caso de Red Bull, pues lo dejamos al final del todo. Los horarios mejoran en comparación con el fin de semana pasado en Australia. En España son 2 horas más tarde, en general en el mundo también, pero como hemos tenido también el tema del cambio de hora, pues no estoy del todo seguro en países de Latinoamérica si habéis cambiado todos la hora en el mismo momento. Por lo menos para España sí que cambia, son 2 horas más tarde, que en horario también para nosotros pues es mucho mejor en muchas de las sesiones. Alguno pues es más metido en la noche, pero para el final yo creo que acaba siendo mejor. Para Latinoamérica les viene incluso peor porque claro, echarle esas 2 horas más, pues si ya la carrera muchos de vosotros era a las 12 de la noche, ahora es a las 2 de la mañana, entonces os perjudica un poco esto. En horario español el viernes tendremos libres 1 y libres 2, libres 1 a las 4:30, libres 2 a las 8. Son unos horarios mejor porque libres 2 el fin de semana pasado fueron a las 6, desde luego que es un horario bastante mejor. Sábado mismos horarios, libres 3 a las 4:30, clasificación a las 8 de la mañana y carrera 2 horas más tarde, como os estamos diciendo, a lo que era en Australia, se disputará a las 7 de la mañana. La carrera para cualquiera de los países de Latinoamérica lo podéis ver en este gráfico que estáis viendo aquí, también con la televisión que os lo emite. En México Fox Sport a las 11 de la tarde, a las 11 de la noche, igual que Costa Rica. En el caso de Panamá, Colombia, Perú, Ecuador lo vemos a las 12 y luego a la 1 hay distintos países y también a las 2 ya Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, tanto si ves MotoGP también, qué opinas de la compra de Liberty Media, como sobre todo lo que está ocurriendo en Red Bull, qué es lo que opinas y cómo crees que va a finalizar. ¿Se quedará Horner y Verstappen se irá? ¿Se quedarán los dos? ¿Se quedará Verstappen y Horner se marchará? Déjame en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.